porque él dijo que yo era un profesional. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito. Nos vamos a conocer, como dice él, tienes que trabajar con un lender que tú te sientas bien, que tú conozcas, que te sepas, que te puedas relacionar con esa persona y que te atienda bien a tus clientes. Mi intención hoy, mi objetivo es enseñarle algo nuevo, aclarar algunas dudas y, si Dios me cuida y lo permite, hacer unos cuantos amigos. Al fin de cuentas, yo como lender, como broker, porque lender es el banco, como broker, mis clientes son ustedes. El cliente de ustedes es el comprador o el vendedor, pero mi cliente es el realtor con el que yo establezco una relación y con el que yo trabajo. Yo me dedico a ayudarlos a ustedes, ayudarles a ser mejor realtor y ayudarles a que sus clientes tengan mejores aprobaciones. Todo el mundo, le mato una duda, todo el mundo tiene acceso a los mismos programas. Todo el que es mortgage broker tiene acceso a exactamente los mismos programas. Nosotros decidimos en qué nos enfocamos. Por ejemplo, le doy un poquito de mi historia para que me conozcan. Aquellos que no me conocieron, bueno, la otra vez yo no hablé de mí, sino que hablé de otro proyecto. Yo soy pelotero frustrado. Mi primera carrera. Luego me convertí en inmigrante, vine aquí a Estados Unidos con muchos sueños, con muchos planes, ¿verdad? Porque yo veía a las personas que venían y entraban al país, carro bonito y todo aquello. A mí me tocó trabajar agarrando un letrero allá en West Palm Beach a las 12 del día con el letrero para que la gente entrara a cambiar el aceite del carro, con un título universitario y hablando inglés. Eso fue en el 2004, febrero del 2004. Gracias a Dios que me promovieron en ese trabajo antes del verano porque me hubiera puesto moreno. Ese fue mi inicio aquí en Estados Unidos. Mi mamá no lo sabía lo que yo hacía, pero ella pensaba que yo estaba bien. Yo avancé, comencé a trabajar en un gimnasio, comencé a vender membresías. Eventualmente empecé en la industria de las deudas, consolidación de deudas, en el 2006. Y desde ahí comencé a trabajar con consumidores en el área de crédito. Establecí una compañía, ahora me veo. Establecí una compañía de reparación de crédito, muy buen negocio, hace 15 años, 2018, como 14, 15 años. Comencé a trabajar con consumidores reparando su crédito en ese momento, escribiendo las cartas en un papel, ¿verdad? No en una máquina, bueno, pero con una computadora escribiendo cada carta. Crecimos, hicimos mucho dinero, luego cambió la industria y eventualmente ya como en el 2015 me convertí en realtor, porque me daba cuenta que yo le cobraba $1,000 a un cliente de reparación de crédito, lo arreglaba y se lo daba a Joana, ¿verdad? Y Joana se ganaba $5 o $6,000 vendiéndole una casa. Muy bueno eso, ¿verdad? Pero yo me quedaba con 1,000. So, me hice realtor. Aprendí el negocio. Les confieso que no me gustó. So, lo que ustedes hacen, les gusta, lo hacen muy bien, sigan haciéndolo bien, hagan mucha plata. A mí no me gustaba manejar para ver casas. Entonces decidí convertirme en prestamista. Ahí sí me cayó bien, porque trae toda la experiencia de reparación de crédito, la experiencia de real estate, para poderte ayudar a ti y a ti, ¿verdad? Con algunos consejos, con algunas actividades, y para entender lo que ustedes hacen y poderlos ayudar mejor con el préstamo. Como decía antes, todo el mundo tiene acceso a los mismos programas. Nosotros decidimos en qué nos dedicamos. La gran mayoría de la gente trabaja con convencional y con FHA, ¿verdad? Pero nosotros, los hispanos, venimos aquí, abrimos un negocio de limpiar casa, de vender comida, hacemos un negocio de, déjenme ponerme aquí porque la cámara no me coge allí. Hacemos un negocio de cualquier tipo. ¿Quién conoce a alguien que tiene un negocio? Nadie. Más gente, ¿verdad? Oye, veo 2 personas nada más. Ok. Esa persona que tiene negocio, generalmente no reportan todo en los taxes, ¿verdad que no? Okay. Entonces se convierte en un problema para la calificación. Por eso se crearon algunos programas que se llaman non-QM, Non-Qualified Mortgage. A veces la gente me pregunta qué significa non-QM. Eso es lo que es. Non-Qualified Mortgage. Qualified Mortgage son tío y tía, Freddie Mac y Fannie Mae, que son los que subsidian los convencionales y los FHA, los préstamos que subsidia el gobierno en ese sentido. En el segundo mercado, cuando uno le da un préstamo a una persona, el banco pone el dinero, luego a los varios meses lo vende. Tiene que pasar por el criterio y los requisitos de Fannie Mae y Freddie Mac.
No me interesa que ustedes sepan lo que sabemos, sino que sepan que hay la razón por la cual las cosas funcionan y por qué no. Convencional y FHA lo hace todo el mundo. Ahora, hay bancos que solamente se enfocan en non-QM. ¿Cuáles son esos? Lo primero voy a hablar del bank statement. ¿Quién ha escuchado eso, del bank statement? Se toman, ya sea del negocio o ya sea de personal, los últimos 12 o 24 meses de estados de cuenta, se hace un cálculo, se eliminan los depósitos que no califican y se le calcula el ingreso promedio de esa cuenta de banco. Dependiendo el banco, te permitirá utilizar el 50%, otros te permiten el 40%, cada quien tiene sus requisitos, sus reglas. Pero el préstamo de bank statement se ha estado utilizando mucho últimamente porque las personas reciben los depósitos, pero no declaran en los taxes. Se ganó 100,000, reportó 20,000. Con 20,000, ¿qué se compra en Orlando al año? Nada. Sepamos que el número mágico es alrededor del 45% de tu ingreso es lo que puedes pagar en tu casa, incluyendo tus deudas, carro, teléfono, carro, tarjeta de crédito, préstamo estudiantil, etc. Entonces, si ganamos $20,000, no tenemos ingreso. Entonces, ahí podemos utilizar el bank statement. Hay personas que tienen negocios donde mucho del dinero es efectivo. Entonces, a veces tenemos que instruirlos para que se preparen hacia el año próximo. Yo veo mucha gente que va donde el preparador de impuestos. ¿Quién aquí ha preparado impuestos? ¿Conoce a alguien que prepara impuestos? Nadie. Ok. A veces la gente va al preparador de impuestos y le dice, no, tú tienes que reportar 60,000 para que puedas comprar una casa. Pero se le olvidó que son 2 años de promedio. Entonces, si reportaste 20 este año y 60 el año que viene, no te hizo ayuda. Pero ya debes 8,000 o 9,000 o 10,000 al IRS. Mejor cogemos un Bank Statement Program. Pagas un poco más de inicial. Los Bank Statement Programs, en mi caso, comienzan al ¿cuánto? Al 10% de inicial. So, una persona que no pagó taxes por 5 años, pero ganó 7, 8, 9,000 dólares al mes, quizás tenga sus 30 o 40,000 dólares ahorrados. Pues no lo ha pagado de taxes. Hay, dependiendo del crédito, generalmente estamos hablando de 650 hacia arriba. Crédito hacia arriba para un préstamo de bank statement. Hay otros préstamos. Ustedes que tienen el panfletico, yo los invito a que vayan a la segunda página. No, la primera esta, la que dice Thinking Outside the Box. No está en español, pero yo creo que la mayoría de las personas aquí lo comprenden. Esto dice eso mismo, que utilicemos otras alternativas. Tenerla bajo la manga. Sabemos que la mayoría de los préstamos van a ser convencionales FHA. Pero si tenemos cartas bajo la manga, tenemos mejores opciones para servirles a ellos. Aquí tenemos oportunidad de brindarle a las personas que sí tienen residencia los préstamos de bank statement y un préstamo alternativo donde pueden poner, si los bank statements no son muy buenos, el 85% LTV. Eso es loan to value. Se financia el 85% de la propiedad. So ya tenemos más o menos un promedio. De un día a un 15%, cualquier persona que pueda demostrar, aunque sea con un profit and loss, con el balance de entradas y salidas del negocio, podemos lograr hasta un 85% de financiamiento. Esto es muy importante porque si se fijan ahí, aquellas personas con DACA pueden utilizar este programa también. Se llama Alterno Document, que es parte como del Bank Statement. Sé que muchos de nosotros estamos en proceso, tenemos clientes que están en proceso de obtener sus papeles, de obtener algún tipo de estatus legal, inmigratorio, pero ya están trabajando. ¿A quién le interesa saber sobre el ITIN? ¿A quién le interesa el ITIN, verdad? ¿Qué es un ITIN para los que no saben?
Es aquella persona que solicita un número en el IRS para poder declarar sus impuestos. Yo tengo un caso que estoy trabajando en estos días donde la persona tiene 5 años trabajando con un ITIN. El empleador lo tiene en W2. Él paga sus taxes, $62,000 al año, le da para algo, pero no había logrado encontrar un préstamo o un banco que le diera la oportunidad, aún poniendo el 20% inicial. Ayer lo aprobamos para $200,000, que no es mucho, pero tiene 12 años pagando renta, teniendo la plata para comprar. Por medio del ITIN, los pay stubs y los W2 que le da dando el empleador, ya en esta semana, con Dios mediante, entra bajo contrato. No, perdón, ¿me repetiste? Con los W2, siempre vamos a necesitar 2 años, 2019 en este caso y 2020. Eso me demuestra la historial de trabajo y me demuestra el ingreso de esos años. Pero lo que más importa es el ingreso actual. Con último mes de pay stubs, de colillas de pago, podemos demostrar que en este momento está ganando ese dinero. Luego el banco lo que va a hacer es que le va a enviar una verificación de empleo al jefe para que firme que sí que esa persona gana $12 la hora, que tiene desde el año entero trabajando con ellos o desde la fecha que comenzó. ¿O eso también 1099? 1099 también, pero cuando hablamos de 1099, la declaración de impuestos es la que se utiliza como el balance de su ingreso. Allá. Pero aquí está el W2 siendo... ITIN. Sí, claro. Eso depende del empleador que lo ponga en su payroll. Hay mitos. La gente piensa que no puede, pero si ya tiene el ITIN es porque está trabajando. Porque no hay otra razón para tener un ITIN, sino es para hacer la declaración de impuestos. Recuerda que el IRS e inmigración son 2 entidades diferentes y no trabajan juntas. Incluso cuando tú aplicas para inmigración, para alguna visa o una residencia, ellos te piden el récord de taxes. ¿Cuánto tiene que tener cuando compran por ITIN? ¿Cuánto tiene que tener dónde? El ITIN comienza al 20% inicial. Como si fuera una inversión. Como si fuera un single family resident investment. No, ese no se considera, ese es doméstico, pero con ITIN. Lo que no tiene es social. Pero ya ese de ITIN tiene crédito. La gran mayoría de las veces. Entonces ya tiene crédito. Si no tiene nada en el crédito, adivina qué. Le pedimos las pruebas de su FPL, de electricidad. Le pedimos pruebas de, bueno, el lease, el pago del lease. Le pedimos pruebas de diferentes opciones que pueda tener donde pagan, hacen un pago mensual. Y con 1 o 2 años de historial, le podemos añadir esos 3 lines para que el banco le apruebe el préstamo. Lo que tienen que hacer es conectar a esa persona con nosotros para evaluarlo. Hay algo que pasa en esta profesión, que por cada 100 de ustedes habemos 3 o 4 de nosotros. Entonces es muy fácil acomodarse, es muy fácil estar ocupado, ¿verdad? Pero uno puede decidir cómo trabaja. En mi caso, nosotros hemos creado un grupo de procesamiento que me permite a mí dedicarle más tiempo a cada cliente. Yo hago la consulta inicial con tu cliente, con ustedes. Me llama, Marlon, mira, tengo a fulanito de tal, ¿cuándo podemos hablar? Establecemos una cita, yo hablo contigo y con él la primera vez, digo, si puedes, porque si estás enseñando otra casa, lo hago con el cliente. Establecemos el plan que conlleva a ese cliente, evaluando los documentos de ese cliente, y luego entonces decidimos por dónde nos vamos. Tan pronto esa aplicación entra donde mí, y ya tenemos crédito, tenemos documentos de empleo, tenemos el plan, el tipo de programa que va a aprobar, ya entonces se le pasa a mi oficina para que mantengan ese préstamo caminando. Mañana tiene otra persona, hacemos lo mismo con esa persona. Aquí en Orlando estamos, pronto vamos a inaugurar nuestra oficina aquí y ya tenemos el personal que va a atender tus clientes. Al cliente que quiera ir a la oficina. Por teléfono estamos siempre disponibles. ¿Ok?
Pero eso es lo importante, tener el programa disponible, el cliente disponible, identificar cuál es el programa correcto para esa persona. Pregunta con el ITIN. Allá. Sí, en el caso de que yo tengo un cliente que él es mexicano, tiene ya 20 años aquí, pero tiene taxa Ujú. declara sus impuestos, más no tiene crédito. Ok. ¿Cómo sería en el caso de Bueno, teniendo tax ID significa que tiene... Una pregunta para que léela. está oyendo por Me ahí. dice que tiene un cliente que tiene 20 años aquí de México, que tiene tax ID, pero no tiene crédito. no, y es W2? Es W2. Él se paga su propio W2. No, la empresa. La empresa. O sea que lo que tiene es un ITIN. Sí, tiene Porque el tax ID es para una empresa, pero el ITIN es para la persona. Ojo. Entonces, si tiene ITIN, este es el programa de esa persona. O sea que de igual manera es el 20% inicial. 20% inicial, desde el 20% inicial, porque el crédito determina eso. Si tiene el crédito más bajito, mientras más alto el crédito, mucho mejor y más flexibles son los términos. Eso en todas partes. Pero desde los 660 hacia arriba, con el 20% puede adquirir su casa con el ITIN. Especialmente si tiene W2 y pay stubs. En el caso que lo dijo primero, que si es una empresa, Bueno, si es una empresa, tiene que comprar su casa primaria con un ITIN. Porque la casa primaria no puede estar a nombre de la empresa. La inversión sí. Y aún si hubieron... la empresa no puede comprar, el caso, después de tú del mexicano, que tuviese, Ajá. en lugar de un ITIN, tuviese el tax ID, no podría comprar. Tiene que solicitar un ITIN, porque el ITIN es para la persona, el tax ID es para la empresa. La empresa no puede comprar una casa primaria. La casa primaria es donde tú vives. Por eso el ingreso tuyo es el importante para calificar. La empresa puede comprar una inversión para alquilar, para flipear, y en ese caso no se utilizaría el ingreso de la persona. Se utilizaría el ingreso, por ejemplo, de la renta, que es el próximo programa que voy a mencionar. A eso me refiero, que si quiere comprar por la empresa. Puede comprar con la ingresa y ahí le pasa al programa siguiente, pero quería terminar con el ITIN. No quiero que se queden dudas por el momento. Hay más preguntas luego, sin problema, pero no quiero robarle mucho tiempo y que sigamos caminando. En cuanto al ITIN, es para la persona. Tax ID es para, exacto, para la empresa. Entonces, este es el programa próximo, el que habla de el Investor Advantage, la tercera página. ¿Te lo mandé? Ok. Léemela. 40 gente. Podemos leerla. ¿Problema? Sí, 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 la leemos. Préstamos con Haití, por favor, requisitos. ¿Qué es lo más importante con los préstamos con Haití? Esos planes alternativos para comprar vivienda. Puede comprar cualquier propiedad con Haití. Se abre más el campo de real estate con los préstamos con Haití. ¿Se mantiene el interés o es más alto el interés en un préstamo con Haití? Por favor, puede dar su número de contacto. Excelente. La pregunta más importante, mi número de contacto está en la pizarra. 561-859-2224. Me pueden contactar por WhatsApp con su nombre, que son de aquí, para establecer la relación. Para responder una de las preguntas, te me fuiste, Golber, con las preguntas. Una de las preguntas que hizo que se abre el campo, claro que sí, porque te dan más oportunidades, muchos más compradores que antes no eran calificados, ya lo son. El interés, si se fijan, en este programa de ITIN dice que desde 3.99. El primer programa de ITIN que yo vi, ni siquiera que lo utilicé, las tasas estaban a 3 puntos por encima del convencional. Cuando la tasa convencional estaba en el 5%, este programa es de 8, 9, quizás 10%. Igual que un private loan. No sé quién ha visto algún préstamo de privado donde le prestan a la propiedad solo con el appraisal. Esos son caros. Se llama alto costo, préstamo de alto costo. El ITIN, aquí comenzamos al 3.99. Una persona que pueda comprar al 4.125 al 4.250 está comprando igual que el convencional del año pasado. Ahora es que estamos un poco mal acostumbrados realmente, para ser sincero, porque todo el mundo está dando tasas por debajo del 3%. Pero eso no va a durar.
De hecho, yo espero que el año próximo las tasas suban bastante. Porque no es sostenible que estén por debajo del 3%. Eventualmente deben subir. Pero si suben en el convencional, también van a subir aquí. Pero lo que estamos viendo es que la diferencia es de un 1%, quizás, ni siquiera. O sea que está bastante flexible y bastante accesible para cualquier persona. Yo les recomiendo que sí, que le mencionen a todos sus contactos que hay un programa. Simplemente utilicen ese mismo flyer. Programa de TIN disponible, llámame. Y comienzan a generar esos leads. El último programa que quería hablar era, bueno, los dos que me quedan, voy a hacer rapidito, el de inversionista. Este inversionista no requiere ingreso. Vamos a utilizar el costo del mercado o el precio del mercado, el valor del mercado de esa renta de la propiedad del área para calificar la compra. Va a poner un máximo de un mínimo de un 20% de inicial. El inversionista, si la renta, dice el mercado de la presa que la renta de esa propiedad es $1,500, ese es el ingreso del comprador para esa propiedad. El 100% de la renta. Generalmente se utiliza el 75% con los préstamos convencionales. Aquí, para esto es el 100%. Pero tiene buena pregunta. La mayoría de los préstamos para inversionistas convencionales, el 75% es el que califica. Y lo mismo que cuando compras un dúplex como casa primaria, se puede utilizar la otra unidad, el ingreso de unidad, el 75% para añadirle a tu ingreso. O sea que cuando estén buscándole a alguien que quizás tiene el préstamo, el precio un poco, el préstamo limitado por su ingreso, quizás un dúplex le pueda funcionar, un triplex. Ya sea convencional FHA o como inversionista, porque el ingreso de todas las unidades se puede utilizar. Este préstamo comienza al 3.75. Obviamente, como dije antes, el crédito determina la mejor o menos favorable tasa. Puede hacer la compra 100% bajo la compañía o el Tax ID, en este caso. Último programa non-QM, el Foreign National. ¿Lo tiene? Colbert. ¿Quién utiliza el Foreign National? Nuestros amigos que se quedaron allá en Venezuela, en Puerto Rico no, Venezuela, en Dominicana, en cualquier país de Latinoamérica o donde sea que vivan, pueden comprar aquí siempre y cuando tengan su pasaporte y su visa, siempre y cuando tengan sus referencias bancarias de su país. Mucho mejor si tienen ya una cuenta abierta aquí. Yo tengo amigos en Dominicana que tienen dealers allá y por eso aquí tienen cuenta de banco. Entonces ya tienen los fondos aquí. Es mucho mejor, es menos aprobación, menos papeleo. Pero puede necesitar, o sea, puede tener el dinero en el banco con el simple hecho de tener una carta. Vamos a poner aquí. Estos marcadores están ya casi expirados. Foreign National. Con el simple hecho de tener una carta del banco indicando el balance disponible, que sea suficiente para el inicial y los gastos de cierre, aquí sí tiene que poner el 30%. 30% de inicial, tasa de interés 1.125. Este no utiliza crédito, o sea que esa es la tasa por el momento, a menos que vaya a subir. Quiere decir que uno con mejor crédito por crédito no tiene diferencia porque aquí esa gente no tiene crédito aquí en Estados Unidos. Ahí no hay una banda de interés, sino es fijo. Ahora. Tú sabes que las tasas de interés son como el mercado de acciones, que puede amanecer hoy más alta que ayer, etcétera. No hay una diferencia. No, aquí eso ya sería, si es condo, así es casa. Ahí va a haber una diferencia, pero si estamos comparando manzana con manzana, va a ser la misma tasa, ya sean dos casas diferentes. Bueno, no hay nada que diferencie un cliente de otro. Exactamente. Aquí es que tenga el dinero, que lo pueda aprobar y que la propiedad obviamente pase el precio. ¿Qué tantos requerimientos hay del lado del comprador en este tipo de préstamo? Simple, 30% inicial, tiene que tener su pasaporte y su visa, tiene que tener la referencia bancaria que indique que él tiene ese dinero, ¿verdad? ¿Qué más me pide aquí?
No necesita verificación de empleo porque se puede hacer con un profit and loss de su contable allá. Ojo, no puede poner a un zapatero a que le haga el profit and loss, porque entonces cuando el banco haga su search, ellos tienen su manera de determinar si ese contable realmente es contable en ese país. Lo que tiene que ser recto, el papeleo. Pero realmente los requisitos son muy pocos en comparación a lo que fuese antes. Yo hacía préstamos foreign nation, tengo varios años haciendo préstamos de esta índole, y al inicio lo que me encontraba que pedían muchos papeles, prácticamente para no darlo el préstamo. Pero me he dado cuenta de que con este programa es sumamente fácil. Sí, señores, es importante que aclaren algo en el tema de los foreign national porque siento que todavía no tenemos el control del concepto. Foreign national es cliente extranjero. El principio básico en el préstamo es el siguiente. Si yo soy el dueño de una casa o el que voy a prestarte la casa y me vas a dar más del 30 o el 40% de seguridad, un ejemplo, una casa que vale 400,000, presten atención, una clase que vale 400,000 dólares y usted va a dar 200,000 dólares, ¿verdad? ¿Usted cree que el nivel de riesgo de ese cliente es alto o bajo? Muy bajo. Entonces, el banco, ¿usted cree que no le va a prestar a un extranjero si está dando el 50%? Consciente el banco que si ese extranjero se atrasa 2 meses, le quita la casa. ¿Creen ustedes que un extranjero que va a 200,000 dólares va a perder su casa luego de haber comprometido 200,000 dólares por no pagar una mensualidad de 1,800? Entonces, por eso que el préstamo extranjero es apetecible, se va a lograr, es fácil, no es tan complicado. Distinto es cuando un FHA, que una casa que vale 400,000 dólares, tú vas a dar el 3.5. Ahí sí te tienen que meter la lupa porque el nivel de riesgo aumenta. Es así, ¿no? Así mismo, Entonces, no tengan temor. Cuando usted tenga un cliente extranjero que sabe que, pues, dependiendo, ojo, dependiendo no de su nacionalidad, es otro error que están cometiendo todos los agentes ahorita, que dicen, no, porque tú eres venezolano, porque tú eres argentino, entonces, en consecuencia, tú no aplicas. No, la nacionalidad no tiene que ver. Lo que tiene que ver es el origen de los fondos. Si yo tengo un cliente cuyos fondos es argentino o es venezolano, pero el origen de sus fondos es en Chile, porque tiene un dealer de carros en Chile y gana plata en Chile, no hay problema. Su nacionalidad no es el problema. El tema con Argentina, ahora con Perú y con Venezuela, es que si tienes los fondos y el origen de esos fondos está en un país con control cambiario, el problema es la política cambiaria de ese país, no la ciudadanía. Pues pueden caer en un tema discriminatorio sin necesidad. Así mismo es, así mismo es. Entonces, ojo con eso. No, porque yo los he oído mucho hablando de que delante, no, que tú eres venezolano, estás ponchado, que tú eres argentino. No puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Es una discriminación que no tiene ningún sentido y que tiene, recuerden que nosotros como agentes de real estate tenemos responsabilidades de leyes de carácter federal, que es cuando se violan principios de los derechos humanos y temas migratorios. ¿Ok? Entonces, quiero hacer esta observación porque, señores, el préstamo extranjero es un tiro. Vale la pena. Y ahorita hay mucho, sobre todo de Perú. La gente de Perú, todos los días me estoy reuniendo en las noches con inversionistas de Perú que me están llamando o los llaman ustedes y me piden que yo los apoye en esas entrevistas. Entonces, ojo con eso. Okay, pero disculpe. Perfecto. Dígame. Es imposible que un extranjero que tenga la visa vencida pueda optar en ¿Y cómo lo saca un inversionista de Perú? ¿De dónde saca un inversionista? De ser imposible, no te puedo decir que es imposible. ¿Difícil? Sí. Porque la visa es lo que avala que esa persona pueda comprar aquí. Si no tiene visa, no tiene nada que hacer teniendo terreno aquí, ¿verdad? Pero puede que hayan excepciones, dependiendo si el perfil realmente de esa persona amerita que el banco haga una excepción. Recuerda que la diferencia entre estos préstamos y estos préstamos es quién lo compra, no quién te los da. ¿Ok? Estos préstamos te los da un banco que se los va a vender a un fondo monetario más adelante, 3 meses, 6 meses, cuando le dé su gana. Pero estos préstamos todos lo está haciendo un banco que se va a quedar con ellos, en la gran mayoría de los casos. Entonces ellos pueden obtener sus riesgos, ¿me entiendes? Calculados, mucho mayor que estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me gustaría que ustedes hicieran con esto? Que cuando tengan una reunión con una persona que quiere comprar, que le gustaría comprar, le indiquen que después de una consulta conmigo, su prestamista preferido, ellos sabrán qué pueden comprar, cómo y cuándo. ¿Ok?
No es que vayan a explicarle cómo funcionan. Es que los seten en una entrevista, una consulta para que ellos se informen de la raíz de la información. Créeme que cuando yo no tengo la respuesta, yo llamo a alguien para buscar la respuesta. Claro, fíjate, yo quisiera aprovechar esta oportunidad porque acuérdense que mi trabajo aquí es el training de ustedes. Y el training de ustedes para mí es vital. Nadie le ha preguntado a él cuál es su estatus, quién es él. Él es un lender, es un intermediario, es un MLO, es un broker, sí, pero ¿qué entienden ustedes por broker? Yo creo que es como el puente del banco Es como el originador del préstamo. Exacto. El originador de préstamo es uno, el broker es otro. Me gustaría que le aclare Sí, eso, claro. porque es bueno que cuando ustedes, yo tengo que intervenir por el tema de que la idea es que se entrenen, ¿no? Claro, Y esto claro, es un claro. entrenamiento aparte de que tú ofreces tu servicio. Muchas veces le decimos a nuestros agentes, no, vamos a hablar con el lender, y lo presentan como lender, y te llevo al lender, y te traigo al lender. Resulta que el lender verdaderamente es el banco que presta el dinero. Él va a originar el préstamo si es un originador de préstamos, si es un MLO o un Mortgage Loan Originator, y seguidamente si es un broker, es una persona que va a elegir a qué banco le va a llevar. Tú no eres un direct lender, ¿verdad? Eres un broker. Entonces es bueno que ese tipo de características ustedes las pregunten cuando estén hablando con. Tú eres un direct broker, tú eres un direct lender de una compañía. Ah, sí, yo trabajo para la compañía Wells Fargo. En consecuencia, él solamente te va a dar préstamo de Wells Fargo. Cuando te dice broker, quiere decir que él puede buscar qué compañía, según el perfil de tu crédito. Ah, yo conozco un banco nuevo de Dubái o de Colombia que me dijo, le voy a prestar a todos los que inmigrantes, a los que estén por asilo. ¿Es correcto? Así Y es. si ese banco tiene unos guidelines distintos, él como broker dice, yo tengo este banco, vámonos para allá. Es bueno que les aclare Así eso. mismo. Muy bueno eso. Fíjate. Estos son los niveles más importantes que hay que entender. El MLO, el Mortgage Loan Originator. O sea, cualquier persona que va y obtiene su licencia para originar préstamos. El MLO tiene la opción de trabajar para un mortgage broker o para un direct lender. Yo he hecho ambas. Yo fui a trabajar para un direct lender, aprendí cómo ellos hacen lo que hacen. Comencé trabajando con un mortgage broker, aprendí lo que él hace, lo que no hace. Determiné lo que no me gustó y lo que sí me gustó. Me convertí en broker y entonces ahora yo elijo con qué lender yo pongo mis préstamos. Les indico que estos programas, aquí tienen el nombre del lender, AmWest. Con él hacemos los préstamos. El día que ellos no me den a mí lo que yo necesito para mis clientes, entonces me voy con la competencia. ¿Verdad? O con aquel. Puedo hacer, exactamente. Tengo mis opciones. El lender solamente tiene sus productos. Y la gran mayoría de sus productos son estos, porque al lender no le interesa mantener esos préstamos en sus carteras. Ellos tienen que venderlo, ganarse su margencito y seguir caminando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esto es lo que me permite a mí hacerlo todo. Ahora, yo sé que todos están interesados en estos préstamos, ¿verdad? Los que hemos discutido. Para terminar, para poder tener las preguntas con libertad, les quiero mencionar por qué les pido que me tomen como segunda opción, ni siquiera su primera opción, su segunda o tercera opción en sus préstamos convencionales FHA. Yo hago mis préstamos con una compañía que se llama UWM. Hoy en día es el wholesaler. Wholesaler es aquel que no le vende al cliente, sino que trabaja solamente por sus brokers. ¿Ok? El wholesaler más grande del país por los últimos 5 años. Yo tengo loan commitments de 14 a 21 días. Yo cierro en 21 días siempre y cuando el caso esté preparado. Yo cierro en 21 días en compras y en los refinanciamientos en 10 días. Convencional. ¿Por qué digo convencional? Porque generalmente el FHA se toma 2 o 3 días más.
en lo que se elige el número de FHA, en lo que se consigue el appraisal, pero solamente sacando el appraisal, tú puedes contar con que cada cliente que esté bajo contrato, que me entregues en 21 días, yo le puedo cerrar ese préstamo. A veces más rápido, pero nos quedamos en 21 mejor. Y te puedo dar una garantía de cerrar en 30 días o le doy a tu listing agent $2,500 por esa garantía. Entonces, cuando tengan un caso nuevo, le dicen que me llame, lo consultamos y si califica para hacer el sometimiento, yo le doy su garantía. Yo te apuesto a ti que si tú le das una oferta a un vendedor con una garantía de cerrar en 30 días o menos, te va a considerar esa oferta mucho antes que el otro. Permíteme darle esa garantía. Aquí termina mi presentación. Si las preguntas las podemos hacer unas cuantas ahora con ellos, los que están conectados, o podemos ir a comer el asunto que está yendo, que se enfríe. No, vamos a terminar las preguntas porque ya vamos a que estoy aquí por Zoom. ¿Cómo validan los ingresos de ese Foreign National? Con los reportes bancarios. Si es cuando tú ves un cliente que es venezolano que tiene fondos cambiarios, ¿cómo hacen ese caso? Yo no necesito ingresos. No. Yo le pido un profit and loss de su empresa por medio de un contable. Eso se traduce y se entrega. Pero acuérdate que el Foreign National solamente compra como inversión. El Foreign National no está comprando su vivienda, está comprando una inversión. Entonces la inversión se utiliza el ingreso suplementario de la renta de esa propiedad. So, no hay un requisito de ingresos realmente, pero se solicita el P&L para saber que la persona es solvente y para evitar los problemas de lavado de dinero, que aquí fiduciariamente son muy importantes tener esas medidas, de pedir de dónde vienen los fondos, dónde está el dinero. No me traiga 2 fundas negras llenas de cuarto porque no funciona. Pero mayormente es por eso que se piden los documentos del Profit and Loss y de la certificación del banco. La tasa es fija o es variable de la 4.125. Cuando el cliente, esa es fija, pero hay opciones. No, esa es fija por los 20 años, 30 años, 15 años, lo que sea que elija el cliente. Siempre hay la opción de hacer un programa variable. Eso depende, se le presenta la opción. 3 años, 5 años, 7 años. ¿Tiene penalidad por pagos adelantados? No hay prepago. No prepayment. No acepta prepayment. Que no hay prepayment penalty. No hay penalidad. Ok, ¿trabajas con los programas del Campaign Assistant y Pro5? Esos son ustedes los que trabajan con eso. Yo te puedo decir, sí, si los tienes, sí. Para esto es raro que existan, bueno, para el listing sí, porque es para primario y para el bank statement también. Yo te puedo decir, mi experiencia es que la mayoría, bueno, todos los planes de asistencia que yo he visto y con los que he trabajado vienen por medio de la ciudad o del condado, lo cual lo trabaja el realtor o la persona, o sea, el consumidor, logra esa aprobación por parte de la ciudad. Yo tengo un programa allá abajo en el sur de la Florida de que dan hasta $40,000 para la compra de tu primera casa. Pero tiene que ser en esa ciudad. Claro, por el condado. No, por la ciudad. En ese caso, esa ciudad. Tiene que ir al City Hall y ellos son los que te dan el dinero. Aquí tengo unas preguntas por Zoom. ¿Esa tasa de interés es fija por la vida del crédito? Esa tasa de interés es fija, la que está en el advertising, sí. Sí. ¿Podría repetirla? Bueno, la tasa de interés ya te dijeron que es fija. Que cambies el marcador, te preguntan aquí. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué parte que no ven? No, ya les puse la imagen. Aparte del down payment, ¿qué da el inversionista extranjero que más dinero debe tener en su cuenta? Estoy leyendo literalmente. Bueno, tiene que cubrir los gastos de cierre. ¿Por qué orden? ¿Por qué orden estamos dando aproximadamente? Generalmente, los gastos de cierre de cualquier transacción de real estate son alrededor del 2 al 3%. En este caso, lo que pasa, fíjate que lo que pasa, la mayoría de los programas alternativos no incluyen la comisión o el gasto de originación del préstamo. Estos son lender pay. Solo paga, o sea, todos incluyen
una variación en la tasa con el lender pay, que lo paga el banco, la comisión del broker. Así como la de Real Estate la paga el vendedor generalmente, en esto lo paga o el banco o lo paga el comprador. La mayoría de los programas que yo he visto de Bank Statement los paga el comprador. Aquí se le da la opción, ya sea medio punto, un octavo de punto, y ellos cubren esa diferencia. Pero los gastos de cierre van a ser entre el 2.5 al 4.5% de la transacción. Aquí me preguntan 30 días para cualquier tipo de préstamo. Otorgan ustedes el Estos cierran en 30 días, pero la 30 garantía mía es con estos. En el caso de, porque esto tenemos ya Ok. con el FHA y el convencional. Aquí te preguntan para canadienses, ¿qué programas tienes? Es el mismo para los canadienses. Lo mismo. Luego decir que un gasto de cierre para un inversionista foreign national está por el 4.5% aproximadamente. Eso es aproximado. Ese es un número bastante accesible. Cada transacción se desglosa al inicio. Al momento que yo tenga la aplicación y el crédito, la propiedad, los taxes, todo, se le da un breakdown inmediatamente. El inversionista pregunta, bueno, ¿cuánto tengo que contar? El 30% down payment. ¿Cuánto van a ser mis gastos de cierre? Y ahí es donde uno... Bueno, eso lo preguntan por Zoom también y la respuesta es 4.5% aproximadamente. Es un aproximado. Conozco personas, dice acá, que se encuentran indocumentados y me han preguntado si existe alguna posibilidad de comprar para ellos. ¿Un indocumentado puede comprarte con ITIN? Un indocumentado, si no tiene residencia y se llama indocumentado, pero tiene que tener por lo menos su pasaporte, ¿verdad? Y el ITIN. Para poder entrar en este programa de ITIN, tienes que tener Puedo comprar como el foreign national. pasaporte. Pues no está aquí. O sea, si es Foreign National, primero que es más caro, hay que poner el 30, y se supone que me tienen que entregar el dinero, lo tiene allá. Y tiene que tener una visa y un pasaporte. Si está indocumentado, no tiene ni visa ni pasaporte. Bueno, pasaporte lo tiene, pero no tiene visa. O sea, el Foreign National necesita visa, para que se sepa. El ITIN tiene que estar aquí, tiene que tener su ITIN, tiene que tener su pasaporte. No necesita visa. Con el ITIN y con el pasaporte. Pasaporte y el ITIN. Okay. Y sus documentos de ingreso. Una visa como turista, no una visa. El Foreign National, sí. Claro. Tiene que tener visa porque es lo que lo avala él poder comprar aquí. Pero una pregunta importante, lo que yo vuelvo ahorita, ¿cómo podría comprar entonces una persona con pasaporte solamente? Con ITIN y con ingresos. O cash. Mira, en Venezuela los pasaportes es un tema porque muchos tienen pasaportes que están vencidos, están sellados con extensiones. Esos pasaportes con extensiones que están vencidos en su portada se pueden ser utilizados para otra sección. Esa respuesta yo no te la puedo dar. Pero te la puedo averiguar. El problema que tenemos los venezolanos es que todas las embajadas acá las cerraron. Entonces, por eso no podemos renovarlo. Correcto. Y me imagino que si la demanda ha sido grande, algunas medidas debe estar tomando el banco, si le interesa ese mercado de pasaporte vencido. ¿Me entiendes? O sea, eso es una respuesta que yo te puedo dar en cualquier momento más tarde. Hay que buscarla de parte Claro. de un abogado de inmigración, pero la respuesta es que para los pasaportes de la que yo vi extraoficialmente, los pasaportes de venezolanos que están vencidos tienen una prórroga que el gobierno americano reconoce de 5 años, porque reconoce el gobierno transitorio. Entonces el gobierno transitorio, hay ciertos trámites que tu pasaporte es perfectamente válido, aunque esté vencido por una extensión de 5 años. Pero eso, bueno, vuelvo y repito, no es caer en una polémica de eso. Eso es una presunción. Eso, Claro. Al final la respuesta la tiene el banco, que es el que asume si El riesgo. interpreta eso o no, porque los reales son del banco. Y el banco dice, sí, vale, yo no le paro eso. Yo una vez estuve en Miami y llegó unos colombianos y me decía, ¿sabes qué, Goldberg? ¿Tienes gente que tenga el credit score a 560? Mándamelo, yo le presto los reales. Esa plata es mía y yo veo cómo la riego. Así de sencillo. Entonces, Así mismo. no se pongan la mente cuadrada en el proceso de préstamo. No sienten que si una puerta se le cierra, ya Pedrito, el banco tal, me dijo que no, se embromó mi cliente. Hay otros bancos, es dinero, Claro. es business. Eso cambia. Entonces, él, fíjate, le dice, dame una segunda oportunidad. Si no puedes conmigo, yo te busco la vuelta o busco otro banco. Él es un broker. Háblales del shopping around, a ver qué tanto impacta eso en el credit score. ¿Es beneficioso estar con un mortgage broker o para evitar el shopping around? Explícanos un poquito eso. Bueno, mira, obviamente
mi respuesta a eso va a ser que te conviene estar con un broker. Correcto. Porque yo tengo el chance de buscar en varios sitios con el mismo reporte de crédito. Ajá. Si tú vas a Bank of America y te dan una preaprobación hoy con un reporte de crédito, lo más probable es que Bank of America cierre en 6 meses, porque ellos, el proceso de ellos no da para cerrar en 30 días. Es prácticamente imposible esperar que ellos lo hagan. Pero después si vas a Wells Fargo, vas a Chase, tienes que hacer el mismo proceso con cada uno. Si vas a Cross Country o vas a Rocket Mortgage, cada uno de ellos tiene sus productos. Y solamente sus productos son los que te van a ofrecer. El broker que tiene la creatividad y el interés de trabajar con diferentes programas va a buscarte las opciones y ya probablemente como yo las tiene preparadas. Es muy difícil que aparezca un caso que ellos no me resuelvan. Pero he tenido casos donde tengo que buscar un inversionista privado que me financie una casa, porque la señora le hizo 3 apartamentos a una casa primaria. Entonces ningún banco lo financia. Pero sí un inversionista privado que pueda cobrarle el 10% al mes. Y si ella lo quiere financiar así, pues es un problema de ella. Pero no son casos diarios. Entonces sí, yo te invito a que establezca relación con el broker que te parezca. Ojalá sea yo. Aquí te pregunta, ¿hay alguna restricción, hay un guidelines distinto para algún país en Latinoamérica? No, Ninguno. no realmente. Ok. Esta persona, ok. Básicamente esas son las preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta o pasamos en el working? ¿Para quién? Vamos a comer. Una persona que tiene una Aquí dice, no, vamos a comer. Ella tiene rato levantando la mano. una persona que tiene una empresa, ¿verdad? Ajá. Pero esa persona hace lo que tú dijiste al principio. En efectivo. Reporta, lo suficiente, Ujú. ¿verdad? Que en ese caso, ¿tendría alguna ayuda con eso? Bueno, realmente lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuál de estos programas le puede funcionar. Por ejemplo, el de Bank Statement. Si está haciendo sus depósitos, por lo menos podemos calcular cuánto se podría identificar como ingreso y de ahí sacar una aprobación. Eso es que la persona tiene la compañía en nombre de él y quiere comprar una casa. Podemos utilizar los estados de cuenta de la compañía o personales. Ahora, si la gente solamente maneja efectivo, se le va a hacer muy difícil comprar lo que sea. Lamentablemente. Se supone que le depositan todo bajo el nombre de la compañía. Entonces la cuenta de banco indica lo que él gana. A eso me refiero. Podemos utilizar los estados de cuenta de la compañía o personales, donde quiera que él tenga el mejor movimiento. Por 12 meses. 12 meses o 24 meses. Todo depende de lo que el banco quiera de ese cliente en específico. Si, por ejemplo, la persona tiene 740 de crédito y tiene pocas deudas, el banco me puede decir con 12 yo lo puedo preaprobar. O está medio raro ese tipo, dame 12 meses más para yo ver si es verdad que él mueve ese. ¿Tú ves? ¿Ese programa también sirve para refinanciar o solo para ¿Cuál de? el de Bank Statement? Sí, para refinanciar también. Generalmente la gente no refinancia con un Bank Statement porque el costo es un poco más alto que el convencional o FHA. Pero sí se da la situación, a veces necesita el cash out. Hay 2 tipos de refinanciamiento realmente. El cash out, que cuando tú sacas plusvalía de la casa para lo que sea, para consolidar, para hacer un patio, lo que sea, o el rate and term, que es simplemente cambiando los términos que tienes actualmente, bajar el interés, reducir los años, etcétera. Puede ser un financiamiento de Mira, dame tu con- de tipo de préstamo a futuro a un convencional. Está ahí en la Cuando califique para el comercio, absolutamente. Cualquier préstamo que tú tengas sobre una propiedad que califique para un préstamo FHA convencional puede ser cambiado. Y de aquí para allá Hay también. diferencia cuando tú haces cualquier tipo de los 2 tipos de financiamiento que acabas de decir. O sea, por ejemplo, una persona que solamente quiere hacer modificaciones en su renta con uno que quiere sacar como plusvalía de la Ujú. propiedad, hay diferencia en cuál es el costo de cuando haces ese refinanciamiento y de cuánto aproximadamente es el costo de un refinanciamiento. Generalmente el refinanciamiento sacando la plusvalía es un poco más costoso en cuanto a interés se refiere que los términos solamente. El banco le aplica un costo más alto porque te va a dar dinero, que simplemente si te refinancia el préstamo. Ok, ¿y de qué Eso varía en
Depende del costo de la un casa. cuarto o de, un un cuarto de tasa, o sea, un 4% o 3/8, depende. Ustedes trabajan también cuando un extranjero quiere comprar un local. Tú sabes que hay una visa que le llaman L1, en ese entonces, que pueden venir a trabajar porque tienen en su país un tipo de negocio y quiere colocar uno acá, ¿verdad? Y bueno, es una parte ya más de inmigración. Pero ustedes le pueden dar un crédito a esa persona que quiera montar aquí algo de algún negocio, como una sucursal sería algo así. Si lo pudiéramos dar. Bueno, si es el local que me está preguntando, ya es un préstamo comercial, pero No, sí. es como un negocio que él pueda montar aquí, ustedes le pueden dar el crédito a esa persona. No, pero eso es comercial, esto es residencial. Eso Ok, es mire. residencial. Sí, antes de pasar a, dígame. Disculpa, en el caso del Investor Advance, cambia el hecho el down payment cambia si no es residente. ¿Qué tanto cambia? Bueno, del 20 hacia arriba, porque ahí te habla del 15%. En ese flyer, si no me equivoco, de eso te refieres. Ese es para el residente, que en vez de ir a pagar el 20% con cualquier otro banco convencional, aquí tiene el chance de ser el 15%. De repente, aquí veo que si no es residente, el hecho de no ser residente hace que tengan que poner más down payment. Sí, porque al residente le pueden dar hasta el 85% de financiamiento. Todo el que no es residente va a pagar por lo menos el 20%. Pero señores, fíjense bien, ahorita vamos a tener un refrigerio, pueden hacer las preguntas a él personalmente. Quería aprovechar, primero, felicitarlos porque habemos ahorita más de 70 personas conectadas ahorita, entre lo que Zoom y los que están aquí asistiendo. Eso quiere decir que pues ya se empezaron a mover los conocimientos. Quiero aprovechar también la oportunidad para decirles que va a haber un lanzamiento la semana que viene de una nueva plataforma de Agent Trust que se llama ATR Intranet. Ya estamos, algunos la tienen ya de prueba, pero ya para la semana que viene la vamos a tener disponible. Entonces es importante que sigan viniendo los trainings, que estén formándose constantemente en todo el proceso de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con préstamos, tienen que internalizar el concepto de un préstamo. Siento que todavía no lo han internalizado, siento que todavía no están seguros en muchos aspectos. Eso tienen que manejarlo con absoluta transparencia. Por ejemplo, el tema de los refinanciamientos. No pueden hablar de refinanciamiento si no entienden la palabra break-even. ¿Alguien aquí sabe lo que es un break-even? Entonces lean, estudien lo que es un break-even. Eso es otra clase que se ha dado. Entonces métanse en el canal de YouTube, entiendan lo que es salir break-even, vale la pena refinanciar. A veces los veo a ustedes que le dicen a sus clientes, refinancia, sí, pero ¿cuánto va a ser el costo de refinanciamiento? Eso me va a representar 10 años. Bueno, ¿y cuánto tiempo piensas tú vivir en esa casa? No, yo me mudo entre 2 años porque mi hija se va a graduar y se va. Entonces, ¿para qué vas a refinanciar? Si ese dinero, ese break-even lo vas a lograr en 10, 6 años. Entonces, todo ese tipo de explicaciones necesita de que usted vaya a las clases, que usted asista al canal de YouTube, que usted participe en esos procesos, para que se me haga más fácil a mí mi tarea de entrenarlos. Hoy me llama una persona y me dice, yo necesito hacer una oferta, ya tiene 7 meses con nosotros. Y cuando yo le digo, ¿cuál es el closing date? No sé. ¿Cuál es el effective date? No sé. ¿Cómo debo yo ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo? No los puedo ayudar. Entonces, 7, 8 meses tienen que estudiar. Entonces, todo esto, Goldberg, todo nos mandas para que estudiemos, pero es que no hay otra. Ahorita en el canal de YouTube hay 58 videos de 2 horas. Eso representa más de 100 y pico horas de clase. Y clases puntuales, es decir, al grano que es el que nace. Entonces, eso no se los puedo dar en una llamada de 15 minutos, porque puedo cometer una ligereza. Imagínense que yo le abro un préstamo de 5 minutos, algo que el señor duró 2 años, 1 año aprendiendo. Entonces, eso es muy ligero. Compartan con nosotros. Disculpen que tengan que hablarles así tan duro, pero es que es así. Tienen que estremecerse. Es una profesión bien bonita, bien rentable, pero demanda de ustedes estudiar y la formación profesional. Y ese boche va para los que están allá también. Bueno, gracias por todo. Las oficinas mías están en West Palm Beach, allá abajo. Bueno, pero ya señores, estamos gracias por estar amueblando la oficina aquí en conectados y seguimos Orlando. adelante. Recuerden, son dueños de su propio destino Papá, es que mi socio está en Las Vegas. y de su propio proceso de aprendizaje.